Y bueno, ahora vamos a conversar algo sobre lo que es la dispepsia o lo que es el síndrome dispéptico. Y claro, esto es una de los síntomas que, como les decía la clase anterior, es un síntoma que no le da mucha importancia, pero es una de las patologías bien frecuentes que se parecen en la parte abdominal y hay que tener mucho cuidado en el análisis, en la reflexión, porque puede traer desde cosas muy simples hasta cosas graves, como yo veo, neoplasias todo, y todo. Entonces, ¿y qué es el trastorno de la digestión o la dispepsia? No es más que un síntoma inespecífico, como que el paciente no sabe qué le está pasando, como siente un poco de llenura, un poco de dolor, sensación de pesantez, no sabe cómo describir. Y por eso muchos de los pacientes empiezan son visitados donde médicos y el médico lo que primero piensa es en una parasitosis, son desparasitados y todo. Posiblemente es una de las causas la dispepsia, pero hay que investigar más allá cuando vaya buscando síntomas o signos. También la dispepsia, por ejemplo, aparece en enfermedades que pueden ser graves mucho tiempo antes de aparecer la enfermedad verdadera. Entonces hemos visto neoplasias, cáncer de hígado, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, tumores de intestino delgado, de colon, de ovario, son, son que terminan en síntomas de dispepsia y la evolución de estos pacientes son de unos 6 meses, 7 meses, un año inclusive. Inclusive el paciente, como es un cuadro crónico, él trata de paliar ese síntoma, a veces evitando comer o porque se le llena el estómago y generalmente viene en la noche y así. Entonces ahí, detrás de esta enfermedad, es lo que hay que estar viendo, pues, qué patología que nos puede encontrar. Por ejemplo, aquí vemos una endoscopía digestiva alta, acá donde estoy indicando con el puntero, aquí es la unión gastroesofágica, aquí está el píloro, y en esta parte está la línea. Después ya está entrando como es el área del estómago, y finalmente aparece aquí una masa, ¿no? Inclusive sangrando. Este es un tumor gástrico. O acá tenemos una colangio retrógrada, pancreato retrógrado para valorar vía biliar. Y aquí lo que vemos es una dilatación de la vía biliar. Entonces, al estar dilatado la vía biliar, comienza una mala digestión y un dolor a nivel de hipocondrio derecho. Entonces, aquí tenemos el endoscopio y lo que está haciendo aquí es una colangio pancreato endoscopía retrógrada para ver cómo está el árbol biliar. Entonces acá tenemos el colédoco acá el común y el parte de la vesícula, y aquí está el área del cístico, y después de esto está aquí el colédoco derecho y la dilatación que se ve tanto en la parte intrahepática como en la vía extrahepática. O aquí también tenemos como este paciente, por ejemplo, que tiene una gran distensión abdominal, que se ve como secundario a ascitis. Este paciente, por ejemplo, tenía un cáncer de ovario y la sintomatología de dispepsia venía mucho antes. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de pacientes como para seguir evaluando. O aquí, como es aquí, tenemos un área de la unión gastroesofágica y con el cardias completamente dilatado. Entonces aquí hay una hernia hiatal y por lo tanto va a dar la molestia de reflujo y todo. O acá tenemos también otra patología. Aquí tenemos una colonoscopía, que es el colonoscopio, y aquí vemos un pólipo. Entonces los pólipos, ustedes como han visto en el área
de histología en los pólipos sésiles y los pólipos, el pólipo. Entonces también puede ver, o aquí, como tenemos aquí, tenemos una tomografía, esta área en donde esta área, acá vemos, este es el hígado, completamente toda esta parte es el hígado, ¿sí? El hígado, aquí está el espacio, el hígado, tanto el lóbulo derecho como el lado izquierdo, y cuando vemos esto, por ejemplo, toda esta parte es una lesión a nivel del hígado. Y si es que vemos anatómicamente, también puede estar relacionado con la vesícula biliar, que puede ser la causa de esta transdigestión. Acá tenemos el estómago, este es el estómago. Sí, aquí está la cámara aérea del estómago. Sí. Acá tenemos esta parte, tenemos la aorta, los pilares del diafragma. Sí. Acá tenemos el vaso esplénico. Acá tenemos el vaso. ¿Okay? Entonces, y aquí tenemos estas partecitas que están acá, son las entradas de los pulmones. Y el resto, toda esta cosa es parte del mesenterio. Entonces, cuando uno está haciendo este diagnóstico de la parte de esta dispepsia, entonces uno cuando hace una parte abdominal, entonces acá se le pone un síntoma como en el estómago, acá está en la parte gástrica, entonces les enseño, uno tiene que ver hacia el lado derecho, tiene que ver hacia el lado izquierdo, tiene que ver hacia atrás, tiene que ver hacia abajo y también ver hacia arriba. Que a veces síntomas dispépticos también puede ser un infarto de carga diafragmática. Entonces hay que estar analizando, y si ustedes ven, si acá tenemos el hipocondrio derecho, acá vamos a tener todos lo que son los elementos del hígado, la vesícula biliar, los conductos biliares. Si vamos más atrás, la glándula suprarrenal, el polo superior del riñón. Si vamos acá, vamos a tener el vaso, el ángulo cólico izquierdo y ganglios, el paquete vasculonervioso del vaso. También puede dar alguna patología. Si vamos a la parte posterior, tenemos el páncreas. Es una de las patologías que puede estar dando esta sintomatología. En la parte inferior, lo que está pasando es que tenemos aquí está el mesenterio y con los vasos, también está el colon descendente, ascendente, descendente y el colon transverso. Entonces, todo eso puede dar como es los diferentes síntomas de esta dispepsia. Por lo tanto, uno tiene que buscar si es que hay patología hepática, si hay patología esplénica, si hay patología pancreática, si hay patología del mesenterio, del intestino delgado o de la parte cardíaca. Entonces los exámenes nos van a orientar, el cuadro clínico nos va a indicar si esto es una cosa aguda, si esto es una cosa crónica. Pero acá el síntoma de dispepsia está relacionado más con el epigástrico. Uno puede pensar, de aquí hemos puesto 8 posibilidades de dispepsia, dispepsia esencial no ulcerosa, que quiere decir esto, que tiene esta sintomatología y que no presenta ninguna ulceración ni una gastritis ni nada. Hay la úlcera péptica, cáncer de estómago, litiasis vesicular, pancreatitis crónica recidivante, cáncer de páncreas, parasitosis intestinal y lesiones causadas por medicamentos
AINES, hierro, antibióticos, que puede producir esta sintomatología en los pacientes. Muy bien, entonces acá, ya por ejemplo, tenemos los síntomas. ¿Cuándo uno debe preocuparse de este síntoma de dispepsia? Por ejemplo, cuando una persona mayor a 50 años tiene anorexia, tiene pérdida de peso, tiene disfagia u odinofagia, hay ictericia, hay anemia, y también cuando sí puede haber síntomas, ¿no?, de gastritis, úlcera péptica, o sea, puede haber alguna sintomatología, pero si hay antecedentes, por ejemplo, de este tipo de patologías, o sea, uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Mucho más si estamos en este grupo de edad, la gente que pierde peso, que está con anemia, con todo, pues hay que considerar. O pacientes, por ejemplo, las esteatorreas también es otro de los síntomas que puede acompañarse de pancreatitis crónica y encontrar esta sintomatología de la dispepsia. Entonces hay que seguir viendo, ¿no? Hay dispepsia, hay 3 tipos de dispepsia que también se pueden subclasificar, como la dispepsia de tipo reflujo, que se presenta tanto en la incompetencia del cardias con la hernia hiatal, o la incompetencia del píloro con el retorno de la parte del ácido biliar y darnos lo que se llama la gastritis alcalina, la gastritis alcalina, o también la aspirosis. Hay también es la dispepsia de tipo ulceroso, que se acompaña de dolor epigástrico, que puede ser urente, que puede calmar con los antiácidos, que despierta al paciente durante la noche y tiene una presentación intermitente. Está presente en la mañana, pues de la tarde. ¿Quién no hemos tenido un problema de tipo no ulceroso, pero una gastritis péptica que nos está dando este cuadro de dispepsia? También podemos tener por trastornos de la motilidad. Ahí están los problemas de las neuropatías, y ahí la neuropatía de la diabetes es la que presenta una parálisis del intestino y nos va a dar la saciedad precoz. Come poquito y se llena. La distensión postprandial, siente de que hay una distensión, hay la náusea, el vómito, y generalmente cuando existe este trastorno, esta dispepsia por la motilidad, normalmente no se acompaña de dolor, porque está ya acostumbrado y está alterado los nervios de la paciente. Entonces acá, cuando uno tiene un síndrome dispépsico, como les decía, es importante, hay que ver los síntomas acompañantes, los síntomas que presente la paciente o el paciente. Hay que pensar en procesos infecciosos por Helicobacter pylori, o también si es que no hay síntomas de algún signo característico de alguna enfermedad, lo que uno puede realizar un tratamiento empírico. En la dispepsia se puede dar antiácidos, se puede dar se me fue el nombre, pero bueno, la clasificación, podemos tener la metoclopramida, la cisapride, que pueden mover el intestino y darnos algún cuadro de sintomatología que se puede resolver con tratamiento. Entonces, cuando estamos dando tratamiento empírico, también tenemos que observar si es que responde o no responde. Si los síntomas se resuelven, qué bueno, ¿no? Porque estamos resolviendo el problema. Pero si no se resuelve el síntoma, pasa al otro brazo. Y en este brazo, me parece esta foto es muy interesante, porque aquí cuando hay síntomas de alarma,
termina haciéndose la endoscopía. Y la endoscopía, ¿qué nos puede decir? Que nos puede dar un tratamiento, ¿no? Y es endoscopía positiva. Entonces nos va a dar el tratamiento específico. Pero acá, si no tenemos los resultados, por ejemplo, cuando hacemos un tratamiento empírico, la observación, y si resuelven, sí, si no resuelven, no. Entonces acá vemos que tampoco el acceso a endoscopía la gente se realiza. Entonces acá tenemos que ir a hacer una endoscopía y encontrar esa endoscopía puede ser positiva, puede ser negativa, y al tener endoscopía negativa, igual va a ser un tratamiento empírico con algo, por ejemplo, se utiliza, hay enzimas digestivas, también se puede utilizar para patologías vesiculares, pancreáticas, que puede resolver este cuadro de dispepsia. Y cuando es positivo, bueno, ahí sí ya se dará un tratamiento específico de la enfermedad que se acaba de encontrar. Entonces vean, por ejemplo, aquí tenemos un paciente, un casito clínico que es bueno conversar. Entonces aquí tenemos una mujer de 3 años de edad, casada, nacida en Taratacú, pasión de seres domésticos, una nutrición primaria completa. El motivo de consulta es una disfagia. Entonces ya ustedes, inmediatamente el síntoma disfagia, cuando está presentando disfagia en la paciente, ¿cierto? No tiene que perderse. ¿Por qué? Porque la disfagia es un órgano, es un síntoma del esófago. Y el esófago es un tubo. Y la única función del esófago es transporte. Pasa desde la orofaringe hasta el estómago, el bolo alimentario, y nada más. Entonces, cuando estamos aquí viendo este caso y dice disfagia progresiva, ojo, disfagia progresiva. Entonces, aquí solo por este síntoma, yo ya me localizo en la área de, como es el área del esófago, ¿ya? Pero también aquí dice que se acompaña de odinofagia. Entonces ya tenemos 2 síntomas, e inclusive aquí nos está dando como que hubiera la odino de orofaringe en esa área más o menos puede estar este síntoma. Entonces quiere decir que alguna patología está a nivel del techo superior del esófago. O puede también haber una infiltración, alguna causa que esté cerrando el esófago y tengamos la disfagia y la odinofagia, que sea un síntoma mucho más frecuente. También es importante, vean aquí en esta historia clínica, la baja de peso. Entonces, ¿qué le está diciendo la baja de peso? Acá, vean, esta es una disfagia de tipo crónica, 6 meses, ¿sí? Que se está acompañada de baja de peso. Y ya habíamos hablado en las primeras clases de gastrointestinal, habíamos hablado de que la baja de peso en un paciente con disfagia es porque tiene alguna patología de tipo orgánica. Hemos hablado de que hay la disfagia de tipo funcional y también la causa de disfagia de tipo orgánico. Entonces, cuando hay baja de peso, eso ya no es funcional, sino es una causa de tipo orgánico. También hay un antecedente importante, vea, por ejemplo acá, que tienen antecedentes de cáncer gástrico, 2 tíos. Y también si es que vemos, como es aquí, algunas cosas, ¿no? Vemos 63 años, vemos que viven en la Tacunga, vemos que tiene disfagia, vemos que ha bajado de peso, y el antecedente de cáncer gástrico, ya está el diagnóstico. Ya está el diagnóstico y uno puede, como decía, ir viendo como es que este paciente potencialmente tiene alguna causa en el esófago, y como siempre les enseño, toda disfagia, hasta que no se demuestre lo contrario, es un tumor maligno del esófago. Así cosas, así, mucho más cuando tenemos este paciente de 63 años, con baja de peso, con todo,
Entonces, la primera posibilidad es un cáncer de esófago, un tumor maligno del esófago. Bueno, acá también vemos que vive en casa propia, la situación económica no es buena, su ingreso promedio $300, entonces también hace que eso también uno vaya viendo la condición sociocultural del paciente, cuánto le toca invertir, todo. O sea, todas esas cosas toca ver, ¿no? Y aquí ya otra más se ve como que ya estamos teniendo ya el diagnóstico. Entonces, cuando usted está analizando una placa, como es una historia clínica, cuando usted analiza, se tiene que verle así y comenzar a pensar y analizar y ver en dónde es el síntoma para yo orientarme y poder llegar al diagnóstico. Bueno, aquí tenemos el examen físico de la paciente. Si ustedes ven, los signos vitales son completamente normales. 65 kilos de peso, talla 156. Solo ahí nomás, aunque si usted ve acá, a pesar de perder peso, él tiene un sobrepeso. Porque uno de los parámetros que sirven, que es bueno como para saber cuánto debe pesar una persona, es de estos 156 centímetros, ¿sí? Esto, por ejemplo, esto, se le quita 100. Entonces este señor debería pesar 100 libras, pero también pesa 400, ¿dónde estaba? Bueno, pesa como es ahí. Entonces ya tenemos aquí el problema de ¿dónde estaba? No. Entonces aquí estamos viendo el peso de la talla, un sobrepeso, pero claro, él se siente que ha bajado de peso. Aquí cuando estamos en los exámenes físicos, en el examen físico podemos ver que es una patología, no hay patología, tenemos signos vitales estables, todo quizás un poquito taquicárdico, que son 80, pero muy poco. Una frecuencia respiratoria de 22 por minuto, una temperatura de 36.5, el peso y la talla, entonces ya tenemos. Además, si usted ve en el examen físico, se encuentra completamente normal. Ahora, ¿por qué el examen físico es completamente normal? Porque es el esófago. Y el esófago no tiene examen físico. Al ser en la parte profunda, ¿cómo le podemos examinar? Entonces, la única forma de examinar es a través de la endoscopía y también con las tomografías. Bueno, entonces nos hemos centrado en el área de ya queriendo como sacar así la lista de problemas o los síntomas y los signos para realizar la base fisiopatológica, lo que ahí están los problemas, ¿no? La disfagia progresiva, la odinofagia, la baja de peso, los antecedentes de la familia en cáncer gástrico y también la situación económica, porque también tiene que ver mucho con el diagnóstico de este tipo de este paciente y mucho más cuando tienen ingresos de $300. Comprar alguna cosa va a ser imposible tratarse. Muy bien, entonces cuando ya estamos hablando sobre estos trastornos de dispepsia y vamos viendo aquí un trastorno de agluación, rápidamente se tiene que irse al órgano que le está afectando. Entonces acá vemos cómo se ha subdividido al esófago en cervical, torácico superior, torácico inferior y el cardias. Y se ha subdividido en el tiempo porque la gente que maneja, que investiga estas áreas, ¿sí? Ellos cuando están investigando estas áreas le van poniendo los diferentes sectores, por ejemplo cervical, torácico, todo, porque a base de eso con una endoscopía puede ingresar por acá, ¿cierto? Y uno se ha hecho una endoscopía y llegar como es al fondo del estómago. Usted te puedes encontrar con patología a nivel cervical, a nivel torácico, superior, inferior, o también en la unión gastroesofágica. Una de las cosas que el tiempo me ha ido enseñando
es que los tumores, por ejemplo, los tumores de aquí para arriba son de buen pronóstico, mientras que el tumor de la unión gastroesofágica es de mal pronóstico. Entonces, pues acá podemos ver estas cosas. También es importante cuando estamos estudiando este síntoma de disfagia recordar los periodos de la deglución, porque es el acto deglutorio. Entonces, hay una fase oral, hay una fase oral, hay una fase faríngea y una fase esofágica. La fase oral es voluntaria, mientras que la deglución, tanto la fase faríngea como la fase esofágica, son involuntarios. Entonces, eso hay que saber desde el punto de vista tanto anatómico como de la fisiología, las tres fases que tiene el esófago. ¿Bien? Entonces, únicamente solo para recordarles lo que uno debe preguntar, ¿sí? Y ya les decía anteriormente, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos produce estos síntomas? Señor, cuando toma agua, ¿qué pasa? No tengo ningún problema. Cuando toma medio, de pronto un juguito, algo más pesado, toda esa cosa, ¿qué le pasa? No, cuando estoy comiendo ya algo más pesado ya se va todo. Y finalmente el paciente dice que desapareció completamente el sitio y ya no le pasa nada. E inclusive en el examen físico, cuando es un paciente con un problema esofágico, él localiza el sitio de la obstrucción, porque como es mecánico, entonces va a encontrar. También es importante preguntar, ¿no es cierto?, si este problema se produce al inicio de la deglución o después de haber deglutido. No tiene mucho significado clínico esta parte. O también es bueno preguntar si se comenzó de forma brusca. Por ejemplo, la ingestión de cuerpos extraños, mucho más en los niños, en las personas que se pueden tragar alguna cosa, pues ya le va a dar el diagnóstico. Y también es como les decía, como es una causa de tipo orgánico, que es la más frecuente, 90-95%, es el sitio donde está la deglución, el problema deglutorio. También hay que preguntar en el trastorno de la deglución los síntomas asociados, porque uno puede haber dolor torácico, pirosis, olinofagia, puede haber regurgitación, puede haber tos, síntomas eminentemente de tipo esofágico. Pero también podemos tener algún otro síntoma. Por eso cuando uno está haciendo la historia clínica, en la revisión actual de sistemas, uno tiene que ser muy meticuloso para ir buscando aparato por aparato, ir buscando el sitio, algún signo, algún síntoma que a mí me ayude al diagnóstico. Entonces, dolor torácico, por ejemplo, si tiene un dolor torácico, si hay pirosis, si hay orinofagia, si hay regurgitación o también tos. Entonces, hay que ir viendo esos síntomas y si estos síntomas son agudos o si son crónicos. Además, también tiene que preguntar si es que existen trastornos de tipo neurológico, porque podemos encontrar diplopía, disfonía, o también puede haber una debilidad en miembros inferiores y superiores, porque estos síntomas neuromusculares
También puede asociarse a algunas enfermedades inmunológicas, por ejemplo, lupus, puede el lupus, o sea, principalmente esta enfermedad, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ya me acuerdo. La parte como es hay problemas inmunológicos, las polimiositis, por ejemplo, las neuropatías del síndrome de Guillain-Barré, que puede darnos también esta sintomatología y acompañarse de diplopía, disponibilidad. Hay este síndrome de miastenia gravis, por ejemplo. Uno se puede confundir un trastorno de la devolución con un síndrome que nada tiene que ver con la parte del aparato intestinal, pero que está presente. Entonces hay que ir buscando, ¿no? Importante preguntar el peso, porque el peso en este paciente sí nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Y también una cosa que se debe preguntar es la cantidad de medicamentos que toma. E inclusive en la tercera edad, hoy se conoce como un síndrome de polifarmacia, cuando un paciente toma más allá de 5 tabletas al día. Y si ustedes tienen padres, si tienen abuelitos, ellos toman para todo, ¿no? Había una paciente que tomaba 15 pacientes diarios, 15 tabletas diarias para poder vivir. Tomaba para la presión, para el ojo, para los pulmones, y sobre eso, como le faltaba, tomaba un poco más hasta de vitaminas. Entonces hay que preguntar estos síntomas como para llegar a un diagnóstico. En el examen físico, lo que uno tiene que ver principalmente es los síntomas neurológicos, si hay ascensos cerebrovasculares, si hay signos extrapiramidales, si hay tosis palpebral, debilidad muscular por la miastenia gravis, si hay hiporreflexia o puede haber la piel seca que se puede dar en hipotiroidismo, si existen adenopatías, si hay baja de peso o aquí está la palabra que me olvidé, que es la esclerodermia. Entonces la esclerodermia también es un síntoma que uno puede tener y es que es un daño inmunológico del plexo de Auerbach, que debuta con disfagia. Pero la esclerodermia, además de tener la disfagia, tiene una característica clínica importante, que es a nivel de la piel de la cara, que es completamente liso. Y ustedes ojalá algún rato puedan ver a los pacientes y roten por reumatología, medicina interna, esta esclerodermia es una enfermedad inmunológica y que produce produce depósito de un conglomerado de sustancias que se va y se localizan debajo de la piel y le hacen completamente, no tiene una arruga. Entonces es lo que produce esta enfermedad y puede darse con un trastorno de la deglución como la disfagia. Entonces este síntoma es muy importante como para diagnosticar. Pues también el paciente, cuando estamos analizando, como siempre les pido que analicen las causas de la disfagia, ¿ve? Y aquí podemos tener, aquí inclusive en este libro de agentes, está subdividida en una disfagia de causa orgánica, una disfagia de causa esofágica, y cómo le clasifican, ¿no? Usted puede tener enfermedades neuromusculares, accidente cerebrovascular, pacientes con Parkinson, pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, miastenia gravis, miopatías inflamatorias. O también podemos tener esta
la acalasia cricofaringea, que es la falta de es la relajación incompleta del esfínter esofágico. También podemos tener los defectos estructurales, puede haber el divertículo de Senker, que es una patología que nace en el paciente con una debilidad a nivel de la pared y comienza haciéndose un saco y se va llenando de comida. O también puede haber las neoplasias, que es lo que yo veo en mis pacientes. Puede haber también una resección quirúrgica por otra parte. Puede haber una estenosis del esófago por radioterapia, porque uno de los pacientes que reciben radioterapia por alguna causa, puede también haber un síntoma de estenosis. Otra de las cosas para que también haya disfagia orofaringea, puede ser un crecimiento de una compresión extrínseca de un bocio, o también puede haber como es alguna causa hay alguna ocasión, tengo algún caso por ahí, creo que sí vimos este lipoma cervical que se produce, como es que se produce, que puede compresión extrínseca. En la parte esofágica, vean, acá tenemos la calasia, lo que les decía, la esclerodermia, y se acuerdan cuando estábamos hablando de dolor precordial, y había ese síntoma de dolor precordial en el síntoma en el diagnóstico diferencial del dolor retroesternal inespecífico. Estaba el espasmo esofágico difuso, que también nos puede ser causa de disfagia. Pero también tenemos las lesiones estructurales. Entonces aquí está la estenosis pilórica, cuando hay el reflujo gastroesofágico y por el ácido puede tener un cierre y una estenosis. También este anillo que es importante, que se puede, hay una enfermedad que se llama, además, es la enfermedad de Plumber, que se produce por un exceso de vitaminas, y también puede producir bandeletas en el tercio inferior del esófago y darnos una disfagia. Y claro, la patología frecuente es el cáncer de esófago. O también puede haber las causas extrínsecas, como los tumores mediastínicos. Por eso cuando estamos hablando de los síndromes mediastínicos y en el área de los síndromes tumorales, en el área mediastínica, está el bocio, están los linfomas, están los aneurismas de aorta ascendente, está el crecimiento ganglionar por causas benignas o causas malignas, o inclusive puede haber el crecimiento de la aurícula izquierda, y puede estar comprimiendo el esófago y darnos la disfagia, o también puede haber un crecimiento completo a hacer una cardiomegalia. Entonces, ven, cuando nosotros estamos haciendo como un recuento de este paciente que acude a la consulta con disfagia, uno tiene que analizar todos sus síntomas. Todas estas cosas tenemos que ver para poder llegar al diagnóstico. Hay varios estudios que uno puede solicitar. Por ejemplo, este es un esofagograma, y lo que estamos viendo acá en el lado izquierdo es una placa lateral de columna cervical, y en el lado derecho tenemos el esófago, que se encuentra muy bien, ¿no? Porque si ustedes ven acá, en esta parte, voy a marcar en esta partecita, esta es la mucosa. Aquí vemos una mucosa y ustedes ven que está íntegra. Ya, les marco esta cosa porque ya vamos a ver el esofagograma, que no es más que se le dale de tomar un bocado de agua con bario, y se le toma las placas como para poder ver. Y cuando vemos, por ejemplo, acá, vean acá,
Acá tenemos el esofograma en la parte media, acá tenemos un esofograma de parte el lado derecho. Se puede ver de que está que no está irregular la mucosa, e inclusive se ve desde la parte de arriba. Vean ustedes acá, toda esta parte, todo, vean acá, toda esta parte, todo. Estamos viendo cómo la mucosa está completamente, vean toda esta parte que estoy dibujando, sí, toda esta parte. Ahí está la mucosa completamente tomado por alguna patología. O acá como podemos ver, ¿no es cierto? Acá toda esta parte, vean cómo está totalmente. Si recuerdan la primera placa, se veía la integridad de la mucosa. Entonces acá tenemos inclusive saca bocados, acá y vean esta parte como es como que se pasa completamente la parte del esófago. Entonces aquí hay una patología como es intraesofágica, y por la edad del paciente, por los antecedentes, por todo, por la bajada de peso, por la cronicidad, la primera causa es el cáncer de esófago. Ahí, cuando somos así eminentemente académicos, como es cuando vamos pidiendo los exámenes, pero hoy a veces ya cuando uno tiene la experiencia, cuando analiza el caso, cuando ve, y ya no pide el esofagograma. Este creo que es uno de los últimos esofagogramas que en mi vida había pedido. Ahora vamos directamente al esófago, como es a la endoscopia digestiva alta y la tomografía. Con eso se puede ver mejor, porque eso nos va a hacer cortes, y cuando sospechamos de neoplasia, la endoscopia nos va a servir para hacer la biopsia, y la tomografía nos va a servir también para ver la extensión de la enfermedad. A ver, aquí tenemos es el mismo esofagograma, pero lo hacen como una reconstrucción, y se hace como aquí como una angiografía. Ustedes ven en esta parte, ¿sí? Acá, aquí tenemos el esófago, y hay lo que se llama el signo de la punta del lápiz. Entonces, lo que ahí está viendo es que hay una obstrucción a nivel del esófago, y claro, y por eso el paciente ya no puede comer. Entonces baja de peso, pues, ¿no? Un tumor del esófago. Es fundamental la endoscopía. La endoscopía, vean cómo es acá, lo que nos está haciendo ver. Este es el esófago superior, y acá vemos el esófago superior, y vemos esta masa, ¿no? Aquí ven. Ven esta masa. Esta es la imagen 1, la imagen 2. Aquí está la unión. En esta parte está el píloro, ¿sí? Vean acá esta parte en la parte de este sector, vean la parte puntiaguda de las lesiones. Ahí está una enfermedad acidopéptica. O también vemos acá, ya estamos en la segunda porción del duodeno, en donde no vemos nada. Es una mucosa completamente normal. Si ven acá arriba, es una mucosa que aparece la masa, y es la causa de la disfagia. También es importante en los exámenes complementarios hacer una tomografía con ventana mediastínica. Habíamos visto en las áreas tomográficas, en la tomografía, que hay dos tipos de ventana. Hay una ventana pulmonar y una ventana mediastínica. Los dos exámenes se complementan, porque la ventana pulmonar, como su nombre lo dice, me permite ver los cambios pulmonares, mientras que la ventana mediastínica me permite ver el mediastino. Y para
para cualquier enfermedad, cuando pedimos una tomografía, hay que hacerlo simple y contrastar. Pero cuando ya se tiene un poco más de experiencia, acá, por ejemplo, usted, podemos ver esto. Ya, vean acá. Esta área que voy a dibujar es la tráquea. Detrás de la tráquea, este espacito aquí, esto, con toda esta cosa, ahí lo que se encuentra es un esófago dilatado con paredes gruesas. Nunca se ve como es inclusive como una cosa, ya han de ver ustedes en radiología, estudios radiológicos, que nunca se puede ver la dilatación del esófago. El esófago siempre está cerrado. Entonces, cuando tenemos una dilatación, ya existe alguna patología que toca investigar. Y para eso tenemos que hacer endoscopía. O vemos acá, por ejemplo, todo esto es el esófago, ¿ve? Todo esto es el esófago. ¿Sí? Y solo hay esta luz, pequeñita luz. Entonces, y otra cosa que cuando estamos evaluando esto, vean cómo está pegado a la parte de la aorta. Esta es la vena cava superior. Este es en definitiva, el caído de la aorta, toda esta parte. Y se le ve aquí, se le ve la placa ateromatosa también al paciente, ¿no? Uno puede ver esas placas como que están ahí en la parte de uno puede ver cómo es en las placas. Entonces, ahí el estudio que da el diagnóstico en definitiva es la endoscopía, pero lo que está haciéndose ver aquí en este caso es el engrosamiento de toda la pared y de una neoplasia a nivel del esófago. Mucho más cuando vamos haciendo los cortes más abajo. Vean acá, para ver si se pierde eso. Ay, perfecto. Ya, vean acá esta parte, y aquí le tengo inclusive solo por el área de docencia. Vean acá, este es el esófago y está completamente hueso. Entonces aquí hay una masa, ¿no? Acá vemos esta partecita, aquí está la vena cava superior, aquí está la aorta ascendente, aquí está la aorta descendente y aquí está el esófago, y esta parte es el área de la tráquea, en donde se va a dilatar, como es a dividir, y aquí casi está en el área de la carina. Si vemos acá, si queremos ver un poquito más acá tenemos ya dividida la tráquea en bronquio derecho y en bronquio izquierdo. Acá tenemos la vena cava superior, acá tenemos la aorta ascendente, ¿sí? Aquí tenemos el callado, no está tan bien marcado, la aorta descendente, y aquí tenemos todo esto es una masa del esófago. Entonces, en estos sitios, por ejemplo, cuando vemos acá también está toda esta parte. Cuando vemos todo aquí en este sitio donde voy a poner los puntitos, en estos sitios aquí es en donde se puede ver los ganglios también. Esta es una ventana, es una tomografía de tórax con ventana mediastínica. Entonces, al final, el diagnóstico, como ya ustedes ya lo pueden comprender, es un tumor maligno del esófago, muy frecuente en nuestra patología. Únicamente, solo para resumir esta parte, ¿no es cierto? Podemos hacer el esofograma de bario, podemos hacer la videofluoroscopía, como les indiqué también. Podemos estudiar, como es, hay que hacer la endoscopía. Hay que hacer en los trastornos de la motilidad, porque no solo en la esclerodermia, por ejemplo, ahí hay un daño del plexo de Auerbach. Y ahí lo que hay que valorar es las ondas, cómo se contraen. Para eso existe la manometría esofágica.
Entonces, eso hay que pedir una manometría. Y ese es uno de los, muy pocas personas, cuando ustedes ya vayan siendo especialistas, por ejemplo, a hacer manometrías esofágicas. Hay pocas personas que hacen aquí en el Ecuador. Inclusive en Quito me parece que muy poca gente no hacen más. Antes hacíamos aquí, habría que, como un rato, y eliminar la gamografía con alimentos sólidos marcados con tecnecio. Eso sabíamos hacer hace tiempos para ver estos cuadros obstructivos. Pero ahora ya con una buena tomografía, con una buena resonancia, y aunque siempre el doctor Guardera sabía decir, con una buena historia clínica, más que los exámenes. A ustedes he ido demostrando de que con una biometría hemática usted puede interpretar cuántas cosas, con una urea puede saber tantas cosas, con una placa de toras puede ver. Eh, Más hacemos como desde el punto de vista la docente, no lo que se hacía antes. Y también habrá pacientes que necesitemos hacer una naso, rino, laringoscopía. Porque estos pacientes, mucho más cuando se tiene tumores del esófago en la parte superior, puede uno de los, hay que recordar una anatomía y tenemos los tumores escamosos, el epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes, o el estratificado que también tenemos por ahí. Entonces vamos a ver ese tipo de tumores y la característica de los tumores de estos a veces son sincrónicos, puede haber también senos paranasales o puede haber como es en la fosa, en la faringe, la orofaringe. Entonces necesitamos hacer, cuando se quiere estadiar al tumor, hacer nasolaringoscopías. Muy bien, entonces acá voy a dejar de compartir como esta parte. Ya espero que hayamos visto un caso. A ver, ahora sí quisiera, no sé, Iván, ¿quién tiene un caso preparado? ¿O tomo yo, indico? ¿Algún voluntario, chicos? A ver, un voluntario. Vamos viendo el primer caso. Ya, a ver. O si no, ¿cuál es el número 7 en la lista? Iván. Ya le veo otra. El número 7. Castro Ibarra Ana Florencia. Ya, pues, listo. ¿Cuál queda? Yo le comparto. Un momentito. Ya. Espérese un ratito, ahí puede compartir, ¿ya? Doc, yo tenía una pregunta antes de... Claro. Sí, es que cuando el esófago ya tiene un daño irreversible, se le suelen hacer estas dilataciones al esófago. Sí, claro. Entonces, Sí, siga nomás. eso es que usted había dicho que nunca se ve una dilatación en el esófago. Entonces, ¿qué implicaría, no, esta dilatación mensual que se A hace? ver, hay los cuadros. Lo que decía es en los síndromes de la disfagia, ¿no es cierto? La disfagia, habían los síndromes funcionales y los síndromes orgánicos. Y los orgánicos habíamos dicho que hay lesiones intraesofágicas y extraesofágicas. Y las intraesofágicas, una de las más frecuentes es el cáncer gástrico, como el cáncer del esófago. Pero también tenemos las intoxicaciones, pues.
a veces se toman lejía, se toman como se toman algunos otros cáusticos, que se queme el esófago. Entonces ahí es cuando vienen las dilataciones. Y sí pueden hacer, pero claro, va a depender también del porcentaje de estenosis, porque hay unas bujías que los gastroenterólogos pueden ir introduciendo y dando dilatando, ¿no? para que pueda comer el paciente. Sí, eso también es otra causa de, de, de disfagia y que se puede dilatar a los pacientes con mucho cuidado más que todo, ¿no? Porque al final eso de dilatar puede haber una ruptura del estómago, de estas cosas. Sí, ¿algo más? Si no, sigamos. Ya, Doc. Entonces, continúo leyendo el caso. A ver, paciente mujer de 27 años de edad, nacida y residente en Quito, católica, instrucción secundaria completa, ocupación secretaria, sin antecedentes patológicos personales ni familiares. El motivo de consulta: acude al hospital con cuadro de dolor en hipogastrio, de 5 días de evolución, se irradia a mesogastrio, flanco derecho, y últimamente se localiza en fosa ilíaca derecha. Tipo cólico al inicio. En las últimas horas continuó calma en decúbito ventral, ocasionalmente presenta náuseas, que llega al vómito por 2 ocasiones, sin modificar el dolor. Acude a varios facultativos que calmando parcialmente. Ingresa por dolor intenso difuso, se acompaña de distensión abdominal difusa, constipación, vómito en varias ocasiones. Ya, en el examen de aparatos y sistemas, normal, antecedentes patológicos personales ninguno, familiares ninguno, hábitos ninguno de importancia, menarquía a los 12 años, a fecha de última menstruación hace 2 días en poca cantidad, gestaciones 2, leucorrea sanguinolenta en moderada cantidad hace 2 días. En el examen físico presenta tensión arterial 100-50, frecuencia cardíaca 100 por minuto, frecuencia respiratoria 22, piel pálida sudorosa, no presenta neuropatías periféricas, corazón taquicárdico, rítmico, no presenta soplos. Pulmones normales, abdomen distendido difusamente, Bloomberg positivo, ruidos hidroaéreos ausentes y extremidades normales. Ya. Los signos y síntomas les he clasificado de esta manera. Síntomas: dolor en hipogastrio, se presentan las características: que tiene 5 días de evolución, que se irradia mesogastrio, flanco derecho, que últimamente se localiza en fosa ilíaca derecha, que es de tipo cólico al inicio, que calma en decúbito y que ingresa por el dolor intenso difuso. Entonces podemos ver que este dolor presenta un patrón algo particular, que posteriormente explicaré un poco. La paciente también presenta náuseas, vómitos en 2 ocasiones que no modifican el dolor. Presenta distensión abdominal, la constipación. También presenta leucorrea, que estaba sanguinolenta en moderada cantidad desde hace 2 días. Ya, y el resto de signos. Ya, empezamos con un poco de la parte del dolor. Ya tenemos que el dolor, vamos a ver un poco lo que es la vía. La primera neurona va a estar ubicada, si es en la vía somática, que va a ser para la piel y los huesos, se va a ubicar en los ganglios anexos a las raíces posteriores medulares. Si es de la vía simpática, para vísceras torácicas y abdominales, va a estar ubicada en los ganglios de las cadenas laterovertebrales. De ahí, esta neurona va a presentar 2 proyecciones. Una, la que se va a encontrar en conexión con los nociceptores. Estos van a ser los que responden a los estímulos intensos externos. A través de lo que es se va a conducir esta información a través del nervio periférico. Aquí los que van a ser importantes van a ser las fibras mielínicas A delta, que son las que van a transmitir lo que es el dolor
punzante, agudo y rápido, y tenemos también las fibras amielínicas o fibra C, que estas en cambio van a transmitir lo que es el dolor visceral. Se va a presentar como urente o tardío. Ya, en la segunda prolongación de esta neurona va a conectarse con la segunda neurona. Estas van a estar ubicadas en las láminas de Rexet, que como vemos en el gráfico, no sé si se puede ver mi cursor, se encuentran localizadas en esta zona. Ya, de aquí vamos a tener lo que pueden ser la vía paleoespinotalámica o la vía neoespinotalámica. La paleoespinotalámica va a tener conexiones con la formación reticular, con el cerebelo, con el hipotálamo, con el sistema límbico, con los núcleos cerúleos y el rafe medio, y por tanto esta vía paleoespinotalámico va a intervenir en lo que es la captación de entender el dolor, básicamente. Y finalmente va a terminar va a terminar en el núcleo talámico medial, que es esta. También puede ser, en cambio, por otra vía, que es la vía neoespinotalámica, que en cambio va a terminar en el complejo ventral posterolateral o en el llamado núcleo talámico lateral. Y esta va a ser encargada de lo que es la percepción del dolor más rápido. El paleo, en cambio, del dolor un poco más, que se siente un poco más lento. Ya. El dolor se va a clasificar, hay varias clasificaciones. Primero tenemos lo que es el dolor somático, el visceral o el dolor neuropático. El dolor somático va a ser el que se va a percibir superficial o que se va a percibir superficialmente. Va a ser un dolor bien localizado, va a responder a lo que son estímulos traumáticos, a temperaturas o inflamación, y para eso va a tener receptores. Estos van a ser receptores mecánicos, térmicos o químicos. También van a existir un tipo de receptores que son los nocireceptores polimodales, que estos en cambio van a ser capaces de percibir tanto los estímulos mecánicos, térmicos como los químicos. Y aquí van a encontrarse, van a actuar cuando tengamos un proceso de inflamación, neurotransmisores como la sustancia P. En cuanto hablamos del dolor visceral, este dolor va a ser mucho más impreciso y generalmente va a referir a la línea media. Cuando hablamos de la parte abdominal, va a responder a estímulos como son distensión de vísceras huecas o en caso de que haya la presencia de ondas de contracción, y también va a responder a estímulos como inflamación e isquemia. El dolor neuropático, en cambio, va a responder a estímulos leves o incluso va a presentarse después de cesado el estímulo. Se sabe que va a tener una evolución mucho más crónica y se va a presentar cuando hay lesiones en vías nerviosas, que ya les presenté anteriormente. También tenemos la clasificación por dolor agudo o por dolor crónico. El dolor agudo va a ser el dolor que es persistente mientras existe el daño a la enfermedad y va a desaparecer cuando se elimina la causa. El dolor crónico, en cambio, se mantiene una vez aunque se haya resuelto ya la causa, en algunos casos, como del dolor neuropático. Este va a aparecer de forma periódica en algunos casos y va a presentarse también en patologías que son difíciles de tratar, como cáncer, neoplasias. Va a estar acompañado en algunos casos por síntomas psicológicos como depresión o ansiedad. En caso de esta paciente podemos decir que puede estar presentando lo que es un dolor agudo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dolor abdominal, en la clasificación de dolor agudo decimos que este va a ser de menos de 7 días de evolución. En este caso la paciente era de 5 días de evolución este dolor. Otras características de dolor agudo también van a hacer que estos se van a presentar intraperitonealmente o extraperitonealmente. El dolor crónico abdominal, en cambio, por lo general puede presentarse por meses o años. La causa común puede ser una dispepsia no ulcerosa, o es la más común. En cambio hay otras que son por reflujo gastroesofágico, como por enfermedad de vía biliar,
o síndrome de intestino irritable. O hay otras causas pues, un poco, como la pancreatitis crónica, el cáncer gástrico, dispepsia por fármacos, enfermedad psiquiátrica o gastroparesia diabética. También puede presentarse cuando hay dolor de la pared abdominal. Ya como en este caso estamos hablando de un dolor abdominal de tipo agudo, van a existir múltiples causas, como pueden ver aquí, pero vamos por eso entonces a irnos a observar si es desde origen intraperitoneal o extraperitoneal. Ya, en el origen intraperitoneal vamos a tener causas ya sean inflamatorias, como puede ser una peritonitis, perforaciones de víscera hueca en caso de que haya apendicitis, colecistitis o diverticulitis. También puede presentarse en vísceras sólidas y esto va a orientarnos hacia lo que es una pancreatitis. Cuando se da en mesogastrio puede ser indicativo de una adenitis mesentérica, o cuando se presenta también en el área pélvica puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica. También hay otras que pueden ser por origen mecánico, que se van a presentar por lo general en vísceras huecas por obstrucciones, como obstrucción intestinal, obstrucción biliar. Cuando se presenta en el hemoperitoneo puede ser por un aneurisma, por un embarazo ectópico o por una ruptura de vaso. En caso isquémico, también puede presentarse por hernias o por vasculitis, y en casos traumáticos puede ser por un traumatismo cerrado, en caso, por ejemplo, de un accidente automovilístico o un penetrante por herida por arma blanca. En orígenes extraperitoneales tenemos que se pueden ubicar en el área torácica, genitourinaria, metabólicos o neurológicos. En el caso de nuestro paciente, podemos orientarnos un poco hacia un origen intraperitoneal, que después de descartar un poco traumáticos isquémicos, podemos orientarnos un poco hacia lo que puede ser algo inflamatorio, por la particularidad del dolor. Ya. También vamos a ver que el dolor visceral en abdomen va a estar originado va a ser originado en órganos abdominales que están cubiertos por el peritoneo visceral, y en respuesta a estos que se presenta el dolor. Los receptores van a estar ubicados en este peritoneo visceral y por tanto van a ser sensibles a estímulos como estiramiento, distensión de la cápsula, isquemia e inflamación. Este dolor va a ser sordo, mal localizado, y como vimos, nuestra paciente muestra que el patrón de dolor es referido. Entonces también va a encontrarse, se lo puede ya, podemos irlo clasificando como un dolor visceral, y hay frecuente en niña media. También, en cambio, cuando hablamos de dolor somático, en cambio se va a originar en peritoneo parietal, y aquí es en las zonas en las que va a estar inervado por fibras espinales de los segmentos de 7 a L1. Igual los estímulos también pueden ser inflamatorios, pero por lo general también se incluye lo que es uno químico, por la presencia de que pudo haber una úlcera, esta se perforó, y el jugo gástrico es el que estimula estos, que es el estímulo para este dolor somático. Puede acompañarse de espasmos en la musculatura del abdomen. Este va a estar localizado en el sitio de la lesión. Este es mucho más localizado y se va a agudizar con movimientos, tos y respiración. Ya podemos entonces orientarnos un poco hacia lo que es dolor visceral. Entonces, el patrón del dolor un poco me orienta a pensar que podemos analizar un poco lo que es la apendicitis aguda. Entonces, para la apendicitis aguda, este va a ser un dolor abdominal que se presenta
que es agudo, pero también se presenta con progresión. Entonces, en este caso, la paciente ya muestra 5 días en el que va progresando este dolor, que inicia de tipo visceral, ese es el detalle, desencadenado por obstrucción a la luz o por distensión del apéndice. Cuando progresa, va también a estimular al peritoneo parietal. Entonces, hablamos también de un estímulo de dolor somático. Y ahí es que va a empezar a moverse el dolor hasta ubicarse en fosa ilíaca derecha. También algo importante es que cuando hablamos de apendicitis es común realizar la maniobra de McBurney, o sea, ver el punto de McBurney y presenta dolor. Ya. También el dolor por apendicitis suele ser intenso y suele manifestarse contractura muscular localizada en esa zona por la afectación del peritoneo parietal y irritación de todas las estructuras que se encuentran adyacentes. Hablamos que el paciente presenta un Bloomberg positivo. Como ven en la imagen, que aunque está vertical, se muestra que en esta maniobra el dolor es más o menos una respuesta a la compresión brusca de la pared. Entonces, lo que realiza el médico es hacer una presión en el abdomen, no muy fuerte, y soltar rápido. Y si presenta dolor, ya podemos orientarnos a un Bloomberg positivo. Es característico de apendicitis aguda, pero también de peritonitis. Ya, entonces, debido a este Bloomberg positivo, también podemos orientarnos a que la apendicitis aguda pudo detonar también lo que es una peritonitis. Entonces, analizando un poco lo que es la peritonitis, esta se puede dividir en primaria, secundaria y terciaria. Cuando hablamos de una peritonitis primaria, hablamos de una causa por diseminación de bacterias en la cavidad peritoneal, que las patologías en las que comúnmente ocurre es por una peritonitis espontánea que ocurre en cirrosis, y esta va a estar acompañada por ascitis y por hipertensión portal. La infección por bacterias incluso puede darse por el líquido ascítico, y hay un recuento de polimorfonucleares que puede ser mayor a 250 por milímetro cúbico, y va a presentar un cultivo positivo cuando se analiza el líquido ascítico. Cuando hablamos de una peritonitis secundaria, en cambio va a ser debido a la perforación de una víscera hueca en la cavidad abdominal. También va a ser por esta perforación. Hay la presencia de microbios y se cree que es polimicrobiana porque por lo general puede ser una perforación de apéndice, y en el intestino encontramos una gran variedad de gérmenes, tanto aerobios como anaerobios, que invaden la parte del peritoneo. La característica en esta peritonitis secundaria es que el dolor va a ser intenso a la palpación profunda. Este es el signo de rebote o Bloomberg positivo que ya mencioné, y también se va a presentar una rigidez abdominal en respuesta a esta inflamación. El detalle en esta peritonitis secundaria es que no hay ruidos hidroaéreos. Aquí un poco ya podemos orientar el caso de la paciente, ya que ella no presentaba ruidos hidroaéreos. Y la causa más común es apendicitis aguda. En algunos otros casos también puede darse por una infección del tracto genital femenino, que también es un detalle importante a recalcar. Ya, también puede existir una peritonitis terciaria. Esta es por una infección persistente, generalmente es por tratamiento quirúrgico que se realizó posteriormente, ya, y es común en inmunodeprimidos o en personas en estado grave. Ya, la peritonitis se define como una inflamación del peritoneo o del líquido peritoneal producida por bacterias o por el contenido gastrointestinal.
Ya, según la localización, tenemos podemos observar que existe una gran variedad de etiologías frecuentes. Nosotros nos ubicamos en el cuadrante superior derecho y podemos, si es que se ubica en el cuadrante superior derecho, podemos observar que puede ser por caso de un absceso ya sea hepático, sufrénico o subhepático por una colecistitis aguda. Si se da en un cuadrante superior izquierdo, puede ser por abscesos esplénicos, por ruptura de vaso, por infarto en la zona igual del vaso, también por pancreatitis, ya que una parte del mismo también se va a ubicar en este cuadrante, sobre el páncreas, por úlcera gástrica, carcinomas gástricos o abscesos sufrénicos. Cuando se ubica las manifestaciones en cuadrante inferior derecho, podemos estar hablando de una apendicitis, de abscesos palatocólicos, enfermedad de Crohn, cáncer de colon, o ciego perforado, adenitis mesentérica, salpingitis, embarazo ectópico, endometritis, ruptura de quiste de ovario. Si es que se ubica en cuadrante inferior izquierdo, puede ser por una diverticulitis, por un cáncer de colon infectado o perforado, abscesos paracólicos, hernias complicadas, salpingitis, endometriosis, ruptura de quistes ováricos, embarazo ectópico. Y en caso de nuestra paciente, nos ubicaríamos en lo que es un cuadrante inferior derecho. Entonces, debido a los signos y síntomas que esto manifiesta y a lo que ya anteriormente se expuso sobre apendicitis y peritonitis, podemos ver que sí, puede haber sido la causa de esta peritonitis la apendicitis. Inclusive también podemos considerar una salpingitis debido al hecho de que la paciente manifestaba síntomas de aparato genital. También podemos ver que las manifestaciones clínicas para una peritonitis, un dolor intenso difuso que se exacerba con movimientos, tos y estornudos, un paciente que se muestra flexionando las piernas, y esto es debido a que esta acción evita que se distienda el peritoneo y por tanto se activen las terminaciones nerviosas ubicadas en esta zona. La evolución puede ser de horas o días. Generalmente esta es una complicación por apendicitis, entonces se va a dar en varios días. En el caso de nuestra paciente fueron 5 días. En algunos casos se presenta fiebre, es frecuente náuseas y vómitos, suelen presentar facies pálidas y dolorosas, caso que sí manifiesta nuestra paciente, taquicardia que también manifiesta, signos de deshidratación, hipotensión, que también muestra un poco de hipotensión, abdomen distendido que sí lo manifiesta, el signo de Bloomberg, el signo de luneal de Muesli, que es más o menos decir que en cualquier punto que se realice la maniobra que ya les mencioné de Bloomberg, o sea, en general en todo el abdomen hay una respuesta dolorosa, y ese es ese signo. El dolor abdominal va a presentar algunas características como que hay una contractura involuntaria en los músculos de la pared abdominal, o lo que es conocido como signo de defensa, y también en prueba de tos positiva, es decir, que el paciente cuando tose se incrementa el dolor. A la percusión se presenta timpanismo, y esto es lo que se puede extrapolar a lo de nuestra paciente, que es los ruidos hidrarios ausentes, y esto se va a dar por un hilio paralítico, que se presenta por la estimulación de un estímulo químico, que en este caso podría ser una perforación de apéndice, que crea un estímulo en peritoneo que puede provocar que el hilio manifieste esta característica. Y esto va muy enlazado con lo que es el silencio abdominal, que a la auscultación no se van a escuchar los ruidos hidrarios que ya se mencionó. Ya, las causas más comunes de apendicitis son los fecalitos. Un poco podemos
analizar a la larga y pensar que el hecho de que la paciente haya presentado constipación, si la constipación fue un hecho que ya presentó desde tiempo atrás, puede estar relacionado con los fecalitos y esto puede ser una causa para que se presente apendicitis. Si es que la constipación es una manifestación que tiene a causa de todo el cuadro que presenta, puede ser por el hilo paralítico que ya se mencionó. Otras causas para apendicitis aguda son residuos alimenticios que se han digerido de manera incompleta, que obstruyen la zona del apéndice, o hiperplasia linfoide, también cicatrización, tumores, enfermedad intestinal inflamatoria. Ese también es un detalle importante a recalcar aquí por los síntomas y signos que presenta la paciente en la parte genitourinaria. Ya también puede presentarse una apendicitis en casos de virus. La apendicitis aguda, como ya mencioné, es una enfermedad inflamatoria aguda que se presenta con mayor incidencia en la segunda y tercera década de vida. Si no estoy mal, la paciente presentaba 35 años, entonces más o menos se ubica dentro de este grupo etario. El evento que inicia la apendicitis es la obstrucción por alguna de las causas que ya mencioné. Y otras causas un poco más raras, como ya dije, tumores, trombosis. Ya. En cuanto a cómo se va a manifestar la apendicitis en el paciente, por lo general va a iniciar con síntomas inespecíficos, como son cambios en el hábito intestinal, malestar, dolor abdominal en epigastrio, agente umbilical. Aquí también puede abordarse un poco lo que es la constipación. A las 12 a 24 horas el dolor va a migrar, va a iniciar, el dolor va a iniciar generalmente en epigastrio y de ahí puede migrar hacia el cuadrante inferior derecho a las 12 a 24 horas. Ahí se va a tornar mucho más agudo y puede quedar de manera definitiva. La causa de esto es la inflamación transmural dada porque este apéndice va a ir. Si podemos observar este patrón. ¿Qué pasó? Creo que se le fue el internet, Doc. Ya se volvió a conectar. Parece la sesión de espiritismo. Hay ese meme que dice que ahora las reuniones por Zoom es como las sesiones de espiritismo moderno. Ya le mando para que comparta con sus compañeros, se ría un poco. Ya que se fue. Ya, a ver, verán. Pero ese caso es súper sencillito. A ver, Génesis, a ver ¿cómo diagnostica usted? Perdón, Doc, ahí ya se me ve. Parece Ya. que fue un problema con la conexión. ¿Desde qué parte no se escuchó? Todo. Como todo. Ya te parece la sesión de espiritismo. No me asuste, Doc. Ya, ahí se puede ver mi pantalla. Ahí sí se puede ver tu pantalla. ¿Eh? Ya, perdón, ¿cuánto tiempo se perdió? ¿Bastante tiempo? Toda la diapositiva. Ya, pero solo esta. Ajá. ¿Esta sí se presentó? ¿Causas? Ya es esa. Ahí sigue. Ah, ya. Entonces aquí se perdió. Ya. Voy a retirar esto. Ya. Bueno, en cuanto a las causas de la apendicitis aguda, esta parte
es importante recalcar un poco porque lo más común son los fecalitos. En el caso de nuestra paciente, ella presentaba constipación, que no sabemos si es un síntoma que ya presenta desde hace mucho tiempo atrás o es algo que presenta actualmente, pero en caso de que sea de hace mucho tiempo atrás, puede relacionarse con el hecho de la presencia de fecalitos, que son la causa más común de apendicitis. En caso de que la constipación sea un hecho más frecuente, lo podemos relacionar un poco con el hilio paralítico que presenté anteriormente, que está relacionado con el hecho de la peritonitis y el estímulo químico que presenta una perforación de apéndice. Ya. Otras causas un poco ya comunes son residuos alimentarios mal digeridos que se ubican y obstruyen la zona del apéndice, y otras menos comunes como puede ser una hiperplasia linfoide, cicatrización intraluminal, tumores, virus o también por enfermedad intestinal inflamatoria. Ya. El resultado final de una apendicitis puede ser, si no es tratada, puede ser una gangrena o una perforación. Ya. Algo importante a recalcar es que la apendicitis aguda va a presentar una mayor incidencia entre la segunda y tercera década de la vida. En el caso de nuestra paciente, ella se encontraría dentro de este grupo etario. Ya. Si hablamos sobre cómo se va a manifestar esta apendicitis. En primer lugar, lo que va a presentar el paciente son síntomas bastante inespecíficos, como pueden ser cambios en el hábito intestinal, malestar general, dolor abdominal en epigastrio o en la región periumbilical. Ya, este dolor que se inicia en epigastrio, a las 12 a 24 horas, si se permite que este progrese, el dolor va a empezar a migrar y este va a ir a ubicarse en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Aquí se va a volver mucho más agudo y es posible que permanezca definitivamente. Este patrón va a manifestarse también por la inflamación transmural que va a empezar a producirse debido a que el apéndice está inflamándose y va a empezar a irritar el peritoneo. Ya, este patrón que les menciono, que inicia en epigastro y luego empieza a migrar, es algo que presentó nuestra paciente. Entonces podemos también por esta zona orientarnos a esto de la apendicitis. Es importante recalcar que en caso de apendicitis, la náusea se va a desarrollar después del dolor abdominal, es decir, primero se manifiesta el dolor y a continuación hay la presencia de náuseas o vómitos. Ya, otras manifestaciones comunes en apendicitis son anorexia, estreñimiento, vómito, la fiebre, que puede estar entre 37.5 a 38.5, que es lo más común. Ya. Aquí les presento una escala diagnóstica, la escala diagnóstica de Alvarado, que la podemos utilizar para ver si hay la posibilidad de que se presente una apendicitis, y ahí considerando por una cuantificación numérica. Entonces, en caso de que el paciente presente dolor en cuadrante inferior derecho, se le asignará un valor de 2 puntos, que es lo que sí presenta la paciente. Si presenta un signo de Bloomberg positivo, se le dará un valor de 1. Si hay migración del dolor, valor de 1. 2 características que sí presenta. Náusea o vómito, un valor de 1, que sí presenta. Anorexia, fiebre, recuento de leucocitos mayor de 10.000 por milímetro cúbico y neutrofilia mayor a 70%. Ya como vemos, la paciente presenta una gran cantidad de los criterios. Entonces eso nos orienta a que sí puede ser una apendicitis lo que ella presentó. Ya, un dato interesante es que la perforación de apéndice es algo que es bastante frecuente en pacientes o muy jóvenes o de edad muy avanzada, o cuando se permite que la enfermedad progrese por demasiado tiempo. Los síntomas más comunes de esta perforación de apéndice son la alteración del estado general, la presencia de palidez, la presencia de fiebre muy alta, la presencia de taquicardia y leucocitosis, de lo cual la paciente presenta la palidez y la taquicardia y el malestar. Ya. Debido a que una de las
Patologías también orientadas al cuadrante en el que se presenta el dolor es la enfermedad inflamatoria pélvica. También vamos a describir un poco sobre ella y por el hecho de que la paciente manifiesta un signo en esa zona. Ya. El término de enfermedad inflamatoria pélvica es algo que nos sirve para referirse a la inflamación en el tracto genital superior. Es común que se presente por inflamación de las trompas, por una salpingitis, por ejemplo. Los factores de riesgo para una enfermedad inflamatoria pélvica es que sea una mujer joven en la segunda o tercera década de la vida, cumple la paciente, que sea que presente múltiples compañeros sexuales o que haya la presencia de enfermedades de transmisión sexual por el uso de dispositivos intrauterinos, un historial ya de enfermedad inflamatoria pélvica, un historial de vaginosis o cervicitis, o también se puede dar por una enfermedad inflamatoria iatrógena en caso de que la paciente haya estado en hospitalización, es más común. Ya. De estos factores de riesgo, nuestra paciente presenta algunos y debido a la edad, podríamos considerar también el hecho de enfermedades de transmisión sexual. Ya. La enfermedad inflamatoria pélvica va a desarrollarse considerando algunas localizaciones en el aparato genital femenino. En casos de que ésta se ubique en endometrio, podemos estar hablando de endometritis o en trompas de falopio, ahí hablamos de una salpingitis, en ovarios, en una ooforitis, en el miometrio, una miometritis, en caso de que la inflamación sean serosas uterinas o en ligamentos, una parametritis. Estos componentes pueden presentarse uno o varios de ellos o todos al mismo tiempo y son criterios para considerar a esta una enfermedad inflamatoria pélvica. Es importante considerar este tipo de patología en toda mujer en edad reproductiva que presente dolor en la zona pélvica. La infección puede ser polimicrobiana, pero lo más común es que se presente por bacterias que se transmiten por transmisión sexual, como es la Neisseria gonorrea, la Chlamydia trachomatis. Los síntomas y signos más comunes, el dolor abdominal, en este caso va a ser localizado en hipogastrio, puede ser bilateral debido a que si hay una afección de los anexos como trompas o ovarios. Este va a aumentar durante el coito o la exploración clínica y va a aumentar con cambios de posición y va a presentar en las maniobras de balsa, también se puede intensificar el dolor. También en enfermedad inflamatoria pélvica es algo común el aumento del flujo vaginal o flujo de características anormales, que puede ser lo que nuestra paciente presentaba, que es la leucorrea. Un sangrado anormal puede ser un poco lo relacionado con las marcas sanguinolentas que mostraba la paciente en la leucorrea. Síntomas urinarios también se pueden manifestar debido a la proximidad de estos órganos con la vejiga y la uretra. Puede presentar náuseas y vómitos igual. Los signos son dolor a la movilización del cervix, dolor anexial durante la exploración vaginal bimanual, la cervicitis o leucorrea, la fiebre mayor a 38, puede haber la presencia de una masa pélvica durante la inspección. Esto puede sugerirnos que estamos frente a la presencia de abscesos en la parte de los ovarios, o también los signos son los de la peritonitis. Ya. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria pélvica, esto puede ser por tres vías que se puede manifestar. La más común es la vía ascendente, en la que los gérmenes que ya se ubican por una infección en la parte inferior del aparato genital, ya puede ser una endocervitis, estos pueden migrar
y se va a presentar una infección en la parte superior. Ya estamos hablando en cambio de una endometritis, una salpingitis, una peritonitis, que puede desencadenarnos una peritonitis conforme va migrando, van migrando los gérmenes. Una forma en la que estos gérmenes migran, una teoría es que cuando la mucosa está inflamada, es más fácil que las bacterias invadan la parte de la mucosa y vayan ascendiendo progresivamente por los anexos del aparato. Otra forma de diseminación que no es muy común es la vía hematógena, que puede ser por la presencia de una tuberculosis extrapulmonar. Otra puede ser por una diseminación en órganos adyacentes que estén infectados, que este podría ser el caso de nuestra paciente. Es común que una apendicitis pueda relacionarse con una enfermedad inflamatoria pélvica debido a la progresión de la misma, o también en casos de diverticulitis. Ya. Otros síntomas que también se deben analizar son las náuseas y los vómitos. Estos van a ser una respuesta sintomática inespecífica, que es el vómito, también mencionado. Emesis es la expulsión oral de forma violenta del contenido gástrico. En cambio, la náusea es el deseo de vomitar. ¿Ya? Esta náusea puede ser referida en epigastrio o sentirse en la parte posterior de la garganta. Para que se produzca la náusea, se requiere una activación en la parte cortical del cerebro. Es una característica que precede al vómito y se va a asociar con una disminución de la actividad del estómago y del intestino delgado. Puede por infecciones o por algún estímulo mecánico o químico en esta área. Puede estar acompañada por actividad parasimpática refleja. Ya. En cuanto a la fisiopatología del vómito, se van a presentar primero lo que es una contracción de los músculos torácicos inspiratorios de la parte abdominal y también del diafragma. Esto va a provocar un aumento en la presión intraabdominal y de esta manera se va a relajar el esfínter esofágico inferior y también se relaja la parte superior de lo que es el techo gástrico. Esto va a estar acompañado de una contracción pilórica y el aumento, sumados todos estos hechos, se va a dar un aumento de la presión intratorácica por la falta también de la contracción de la porción pleural del diafragma. Y esto va a permitir la transmisión de la presión abdominal hacia la parte del tórax. Debido a esto, el contenido gástrico va a ir ascendiendo hacia el esófago y posteriormente a la boca. En la parte del paladar blando va a presentar una elevación con el objetivo de impedir que este contenido pase hacia la nasofaringe, y a continuación este estímulo va a provocar que la glotis se cierre para impedir la aspiración pulmonar y posteriormente producir el vómito por el área de la boca. ¿Dónde va a estar ubicado el centro del vómito? Este va a estar ubicado en la porción distal de la formación reticular, en el bulbo, y ahí va a presentar vías aferentes y vías eferentes por las que se produce este estímulo. En la vía aferente, el nervio involucrado va a ser el nervio frénico, que está en íntima relación con el diafragma. Van a estar relacionados también pares craneales como el quinto, el séptimo par, el noveno par, el décimo y el 12º, que están relacionados con la parte del tracto digestivo superior. Otros nervios que van a estar involucrados en vías eferentes van a ser los nervios espinales, que inervan músculos intercostales y músculos abdominales, que son los primeros en responder al estímulo del vómito. El nervio vago y las fibras del sistema simpático también van a estar muy relacionados con las vísceras del tracto digestivo inferior. Las vías aferentes, en cambio,
van a ser la corteza, la corteza, el tronco cerebral, eh, quimiorreceptores, presentes también en otros sitios como corazón, faringe, vías vagales. Ya. Ya. Existen lo que es la zona reflexógena quimiorreceptora. Esta zona va a estar ubicada en la parte posterior del cuarto ventrículo y también puede estar relacionada. A ver, yo cierro el caso, vuelva como es, vuelva a la primera diapositiva. Ya, Doc. Estamos a 11 minutos de ver que se hace caso grandote. Cuando Sí, van analizando. Hay que condensar el caso, o sea, está bien, o sea, está bien las cosas, ¿no? Pero hay que llegar y comenzar a aterrizar ya en el caso específicamente. O sea, ya estamos, sí, uy, perdón. ya estamos, estamos ya poquito a poquito avanzando. Ponga la primera diapositiva. Ahí se ve, Doc, no se ve. No está compartiendo. No estoy compartiendo. No. Perdón. ¿Me avisa, por favor? ¿Ahí se ve? Ya, exacto, publiqué. Ya. Presente, ya. Ahí sí, ya. Ya, perfecto. Ya. A ver, este es un caso bastante súper interesante, porque y no tan alejado de la realidad, porque este es un paciente que comúnmente vemos en el área de emergencia y con el típico dolor en hipogacho y todas esas cosas, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos. Primero, si vemos la edad de la persona, tenemos como es que tiene 27 años de edad. Entonces, por ahí tenemos que empezar. 27 años de edad y hay que ver qué patología es más frecuente a esa edad. Una es la apendicitis, otra la enfermedad inflamatoria y otro los embarazos ectópicos. Porque es una mujer sexualmente activa. Y si ustedes ven en la historia clínica, o sea, ¿qué dice, no? Un dolor en hipogastrio, 5 días de evolución, si radia mesogastrio, flanco derecho y el que va a sacar ese fósil de acá derecha. O sea, si ustedes ven el tipo de irradiación, no es la irradiación de la apendicitis. La apendicitis a veces nace en epigastrio, nace en mesogastrio y se va a fósil de acá derecha. Y a veces en ocasiones cuando son las apéndices retrosecales se puede ir al flanco derecho. Acá es todo lo contrario, nace en hipogastrio, se va al mesogastrio, se va al flanco y después se lo utiliza en la fosa de acá derecha. Entonces es como que estuviera al revés de todo. Entonces hay que tomar en cuenta. Claro que también usted puede entrar al diagnóstico diferencial entre estas 3 patologías. Ahí dice que en el último tiempo ya se hace un dolor en decúbito ventral y en ocasiones presenta vómito sin modificar el dolor, ¿no es cierto? Aquí ingresa con dolor difuso, se acompaña ya de distensión abdominal, se distiende el abdomen, y hay constipación y vómito por varias ocasiones. Entonces, cuando estamos teniendo ya aquí, solo en esta parte lo que vemos es un cuadro de un dolor nada atípico, como no hay un dolor típico de apendicitis, tampoco hay un dolor como es de la enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria, si ustedes leen, no da ese tipo de dolor. O sea, es otro tipo de dolor más a nivel de las partes del perineo y todas esas cosas.
Después usted va viendo poco a poco, va viendo sin antes de patrones personales, sin hábitos de importancia. Aparentemente, como es aquí, hay una menarquia, un FUN hace, la fecha de menstruación hace 2 días, en poca cantidad, y también hay una leucorrea sanguinolenta. Entonces acá, por ejemplo, ya ir pensando en una apendicitis con una leucorrea, bastante complejo. O sea, no hay relación. Ahí lo que podría usted estar pensando es, ya van quedando de las 3 posibilidades diagnósticas entre apendicitis. Usted clínicamente podría haber puesto apendicitis, enfermedad periinflamatoria y un embarazo ectópico. Esas son las 3 cosas que podría haber puesto como diagnóstico diferencial. Sí, y después va haciendo como es el análisis. Una apendicitis no le da una leucorrea. Puede cambiar como es ya el diagnóstico. Usted puede poner ya ahí, pone enfermedad periinflamatoria, pone embarazo ectópico y a la parte final le pone el apendicitis. Porque puede ser 2 cosas diferentes también. O sea, podemos tener una apendicitis y podemos tener una leucorrea, como cualquiera que pueden tener. Pero ojo, que la leucorrea ya le dice alguna cosa, le da un signo que sí le llama la atención, que es sanguinolenta. Y la leucorrea sanguinolenta, salvo que sea un cáncer de cervix, usted podría como estar pensando en que puede ser por ahí alguna enfermedad y explicar la leucorrea. Pero ya no explica la enfermedad periinflamatoria, porque la enfermedad periinflamatoria se produce con una leucorrea amarillenta, verdosa, blanquecina inclusive. Entonces, ¿qué le va quedando? Le va quedando, en primer lugar, enfermedad periinflamatoria, después le puede quedar embarazo ectópico y finalmente le puede quedar una apendicitis sin descartar. Pero usted cuando ya va viendo, como es cuando usted ya va viendo los síntomas, los signos más que todo en la parte, como es ya el examen físico, ¿qué tenemos? Tenemos una hipotensión, 120/50 es un paciente hipotenso. Tenemos una taquicardia, tenemos una taquipnia, tenemos una piel pálida, tenemos una piel sudorosa, ¿sí? Hay un corazón taquicárdico, hay un abdomen distendido y hay un Bloomberg positivo. Usted bien lo dijo, Bloomberg positivo. El Bloomberg positivo no es más que una irritación peritoneal. Y cuando se dice Bloomberg positivo, no le está diciendo solo en la fosa ilíaca derecha, sino está atendiendo todo el abdomen. Entonces, lo que está ahí presentando es un signo de peritonitis. Y me gustó cómo es cuando analizó la peritonitis, porque la peritonitis ya, este paciente lo que está dando un signo de peritonitis. Entonces, acá, si teníamos las 3 posibilidades, y habíamos descartado que la apendicitis va al último, pasaba la enfermedad periinflamatoria. Ya, la enfermedad periinflamatoria, usted como no le va a dar síntomas de shock, salvo que sea tenga una sepsis, pero tendríamos otras sintomatologías de la sepsis, el paciente con fiebre, el paciente con todo, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es síntomas de hipovolemia. Entonces, aquí lo que estamos viendo es síntomas de hipovolemia. Entonces, ahora cambia completamente, ¿no? Baja la enfermedad periinflamatoria, segundo puesto, y un abdomen agudo por un posible embarazo ectópico. Porque aquí tenemos ya un dolor, tenemos un peritonismo y tenemos síntomas hipovolémicos. Por lo tanto, como es aquí lo que clínicamente, lo que a mí me dice este caso, es que hay un posible sangrado abdominal. Y esa es la causa de la peritonitis. Ahora, aquí este caso usted puede decir, hace 2 días presentó una menstruación en poca cantidad y no está embarazada. Pero en poca cantidad, hay en los embarazos, hay las pseudomenstruaciones, la pseudomenstruación que se llama, que a veces cuando están embarazados sangra un poquito y puede confundirle
a ustedes como es en que no hay ningún problema en la parte ginecológica. Entonces, acá, ¿cómo se diagnostica? Facilito. Usted hace primero una biometría hemática y la biometría hemática ya le va a dar síntomas de anemia, porque está presentando un cuadro de anemia el paciente. Usted hace, y el diagnóstico el diagnóstico principal se hace a través de una beta-HCG. Entonces, uno cuando sospecha, y este caso, ojalá no les toque porque es catastrófico ver a estos pacientes, y peor que no diagnostiquemos tempranamente, porque es un problema que el paciente se muere. Si usted no diagnostica rápidamente este sangrado por vaso ectópico, usted va a fallecer al paciente porque no le va a poder recuperar completamente. Entonces, esto, si es que ojalá haya puesto todo, ¿no? Lo que aquí estamos viendo es un abdomen agudo por un peritonismo. Ese es el diagnóstico. Abdomen agudo por peritonismo. Y ahí vamos poniendo posibilidades. Está bien que entre la apendicitis, entre la enfermedad periinflamatoria, pero no se olviden del embarazo ectópico. Mujer sexualmente activa, mujer con signos de shock hipovolémico. Entonces usted va a tener como es ahí el principal diagnóstico. ¿Cómo más se puede diagnosticar? Haciéndole un eco abdominal. El eco abdominal lo que le va a determinar a usted es la presencia de líquido a nivel de la cavidad. Entonces, hay que analizar un poco más, pero ya centrándonos, por favor, en el caso, ya no tanto como es en la fisiopatología, sino vamos analizando, ya comenzamos a hacer una práctica, cuando presentemos los casos, ya vamos como es centrando mucho más, ya, o sea, condensemos, porque los casos está bien, no está mal, eso tiene que estudiar, pero ya cuando presentemos acá, vamos analizando mucho más el caso y reflexionando ya sobre un posible diagnóstico ya en el caso clínico. Muy bien. Nos vamos a despedir. No sé si tienen alguna pregunta o si no, nos despedimos. Doc, disculpe, la leucorrea, ¿cómo le podría interpretar? La leucorrea es la pseudomenstruación. Este caso fue en definitiva ya un embarazo ectópico, fue roto, accidentado se llama. No solo eso salió ninguna infección secundaria de... No. Eso fue una pseudomenstruación. Si ustedes leen el embarazo ectópico, accidentado, y ahí van a encontrar que en ocasiones sangran como que por como una menstruación. Y eso también confunde, ¿no? Al final, claro, por eso hay que estar... este caso nosotros diagnosticamos hace muchos años atrás este caso porque es típico, como que uno se puede confundir ahí. Uh-huh. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Doc, una pregunta, perdón. En el embarazo ectópico, si realizamos la prueba de sangre, ¿vamos a encontrar gonadotropina o no? Claro. Ahí está el diagnóstico. Ya. Claro. Aquí el diagnóstico es con gonadotropina coriónica. Doc, y en ese caso el cáncer de cervix no lo consideramos porque por la edad de la paciente, ¿verdad? O sea, de que, por ejemplo, pudiera tener una peritonitis por una apendicitis y aparte tener la leucorrea por un cáncer de cervix. No hay como es no hay ahí, como es no hay, no. Es que recuerden que los síntomas y los signos tienen que formar síndromes, y los síndromes tienen que formar como es una causa etiológica pura. Entonces aquí, o sea, tener una apendicitis, tener un cáncer de cervix, no. Además es muy joven. Cáncer de cervix estamos viendo entre 40, 35, 60 años más o menos. Es demasiado joven para pensar eso. Además, el cáncer de cervix nunca le va a dar shock hipovolémico, nunca le va a dar como es peritonismo. O sea, no hay para pensar en esa patología. Muy bien. ¿Algo más? Pues entonces nos despedimos, ¿ya? Cuídense mucho, tengan una buena noche. Estamos conversando. Chao.
Chao, Félix. Hasta luego. Chao, 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 guaguas. Cuídense.